Durante mucho tiempo creí que sanar era olvidar, meter todo ese dolor del pasado en un baúl. Que si no pensaba en el pasado, eventualmente eso iba a dejar de doler. Pero el dolor se va por negarlo, o sea, nunca se va a ir por negarlo. Y yo siempre estuve negando ese dolor. Se transforma cuando lo miras, cuando estás fijamente mirándolo con amor, con ternura. Ese pasado, eso que viviste, eso que te trajo dolor. Hoy quiero hablarte de esto, de cómo dejar la culpa atrás y empezar a vivir ligera, libre y en paz contigo. Muchas veces hemos tratado de hacer esto, pero las cosas que vivimos en nuestro pasado todavía afectan nuestro presente. El apóstol Pablo decía que debíamos despojarnos del peso del pasado y de todo pecado que nos asediaba. Y yo leía eso constantemente muchas veces en la Biblia, y lo escuchaba en mensajes, en videos, en diferentes lugares. Y yo decía, sí, sí, hay que soltar el peso. Siempre pensaba y escuchaba que ese peso era el pecado, el error, el fracaso, la falla que habías cometido contra Dios, pero no me daba cuenta que eso hacía parte, ese dolor que yo cargaba del pasado, de lo que yo había experimentado, de lo que yo había vivido, hacía parte de lo que Pablo estaba diciendo. Cuando estamos corriendo una carrera, no sé si tú has corrido, yo lo he hecho algunas veces, pero realmente no me gusta correr, te soy sincera. Pero sí sé que si yo cargo una maleta y me pongo a correr, va a ser mucho más pesado y más difícil. El dolor de nuestro pasado es esa maleta que cargamos constantemente. Y te cuento que yo tengo muy grabado una situación cuando que tenía 9 años, 9 años de edad, y estaba con mi hermana. Yo a mi hermana la veía tan libre, tan risueña, contenta. O sea, la veía a ella única. Y pues tenía 4 años, 5 años. Y yo le tenía envidia por verla así, por verla alegre, contenta y libre. Yo ya a los 9 años me sentía fatal, me sentía que no era valiosa, me sentía que no era suficiente. Y recuerdo mucho esa sensación porque decía, ¿por qué tengo que envidiar a mi hermana? Estábamos jugando, estábamos con mis padres, estábamos contentos. Y te lo digo porque ese momento quedó grabado en un video. Quedó grabado en un video después de yo llegar de la escuela, del colegio, le decimos en Colombia. Mi hermana estaba súper contenta, risueña y moviéndose de un lado a otro. Y yo la quería agarrar, abrazar y ella, no, déjame, yo quiero ser libre. Y para mí yo era, pues, al querer abrazarla o agarrarla, era sentirme valiosa. Quería sentirme válida y suficiente. Como que quería agarrar esa felicidad que ella sentía, la quería tener yo. Y y ella no se dejaba y nos estaban grabando. Y ella se estaba riendo y cantando. O sea, yo la veía ya totalmente tan libre. Y yo estaba sufriendo. Y cuando o sea, la graban a ella y me movían a mí, yo, y no sabía, porque a la vez también me sentía fea. Imagínate, a los 9 años, yo ya venía cargando estas sensaciones. Y lo que yo buscaba era negar eso en el pasado, a esa edad, ahí en ese momento. Yo quería dejar eso en el pasado, pero no podía sentirme libre para hacerlo. Sentía ese peso constante y crecí con ello. Crecí con ello porque, déjame decirte, duré con él unos 20 y algo de años. No sabía soltar eso, no lo sabía. Y era un peso total. Pero hoy quiero contar, quiero hablar contigo, quiero darte unos puntos esenciales para que puedas empezar a soltarlo,
que puedas empezar a verte como yo veía a mi hermana, libre, contenta, tranquila, porque en ese momento ella me rechazó, me dijo que no quería un abrazo, que no quería que le agarrara la mano. Eso es totalmente libertad, de poder decir, no, yo no lo podía hacer. Yo en esa edad, 9 años, 8 años, no podía hacerlo. Yo ya ahí ya estaba complaciendo a todo el mundo. Ya tenía miedo a ese rechazo. De hecho, cuando ella me rechazó, yo sentí rencor en contra de ella. Y lo que hice fue guardarlo y negarlo totalmente. Porque ¿cómo puedo yo sentir rencor contra mi hermana si ella apenas es una niña chiquita? Tiene 4 o 5 años. ¿Cómo voy a sentir yo eso? Yo soy su hermana, yo soy la mayor. No puedo sentir eso contra ella. Y no lo sentí. Guardé y lo acumulé y eso nos trajo muchos problemas más adelante a los dos, hasta que lo sané. Entonces, 3 puntos para que puedas tú vivir ligera, libre, en plenitud y en paz. Número 1, mirar el pasado con compasión, no con juicio. Y ahí está el punto. Yo me juzgaba muchísimo. No se sana negando lo vivido, sino abrazándolo desde la compasión. Tú eres comprensiva, tú eres empática y compasiva con todos los demás, pero contigo misma. ¿Lo eres? Muchas veces nos señalamos, nos juzgamos, nos criticamos. Ay, pero mira esto que tengo aquí. Uy, qué horrible se ve esto. ¡Ah! Pero mira, uy, no, mira cómo me quedó. Ay, no, tengo que arreglar esto. Uy, no, espérate, tengo que ponerme más base porque es que se ve terrible. Dime si no has hecho eso. Y no te has podido mirar. Ay, mira, qué bonito. Mira lo que me salió. Ay, está bien, ahí me va a salir, me va a estar. No se ve mal. Eso quita, se va pronto. Oye, necesito, ay, como que se ven un poquito las pecas. Ay, eso hace parte de mi rostro. Mira, ay, qué linda me veo. ¿Eres capaz de decir eso? Te reto a que lo hagas, a que no te critiques, no te juzgues, porque cargas ese, ese pasado, eso que, que está ahí marcado en ti. Muchas veces hay heridas que se han convertido en una cicatriz y todavía las vemos y sentimos dolor, no, sino como que un juicio hacia ello. Todo lo que hiciste fue lo mejor que sabías con la conciencia que tenías entonces. Esta frase, uff, me la cargué y me la cargo toda mi vida. Esta fue la que me ayudó a mí a sanar como mamá, porque para mí era o sea, un peso y un dolor total, porque como vivía desde pequeña, que te cuento con la experiencia con mi hermana de que no era suficiente, de que no era valiosa, pues yo buscaba aprobación, buscaba amor, buscaba todo externo. Y yo no le daba atención a mis hijos. Yo no les daba eso porque yo sentía que yo no lo tenía, entonces yo cómo lo iba a dar. ¿Cómo lo iba a expresar? Por eso la Biblia nos dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Pues si yo no me estaba amando a mí misma, ¿cómo iba a amar yo a mis hijos? Y eso para mí fue fuerte y duro. Cuando me di cuenta, ellos ya tenían 12 años, estaban en su adolescencia y yo sentí que me perdí su infancia por estar cargando el dolor todo el tiempo. Entonces, todo lo que yo pude hacer fue internalizar esta frase, recordarla en mi mente. Todo lo que yo hice en mi pasado, todo lo que yo viví, lo hice de acuerdo a la conciencia que tenía, el conocimiento que yo tenía en ese momento. Así que ahora tengo otro conocimiento, ahora sé que debía haber actuado y haber hecho de otra forma, pero en ese momento no lo tenía. Por lo tanto, así tenía que ser. Y no pasa nada. No eras mala. Eres humana y estás aprendiendo, estás creciendo. Por eso yo me di cuenta que crecí porque vi que no estaba haciendo lo que debería. Una persona que se dé cuenta
de que está haciendo algo que hizo algo que no debió haber hecho, fue porque aprendió la lección, fue porque creció, su conciencia se amplió, su conocimiento se amplió, por lo tanto sabe lo que no debió haber hecho. Entonces, ¿qué hay que hacer? No te juzgues, no te critiques. Perdón, que mi gato está un poquito inquieto. Así que quiero invitarte a que tomes un cuaderno. Espera, Nico. Toma un cuaderno y escribe una carta a esa versión de ti que aún cargas, que aún no has podido perdonar, que todavía hay juicio a esa tú del pasado. Y dile gracias por haber sobrevivido, por haberme traído hasta aquí, porque por esa que fuiste hace unos años atrás, es que estás aquí hoy. Y haces esa tarea de agradecer. La gratitud ya es sanación. Que puedas agradecer y decir gracias por haber sobrevivido, por haber actuado, por haber hecho lo que hiciste. Hiciste lo mejor que podías hacer. Porque lo que yo hice fue hablarme a mí misma y decirme, hey Nina, hiciste lo mejor que podías hacer en ese momento. Están aquí, están vivos, están bien. Te aman, tú los amas, están bien. Gracias por todo lo que aprendiste ahí para traerlo acá y ahora a compartirlo, impartirlo a otras para que no cometan el error que tú cometiste, para que puedan traer a conciencia y poder cambiar a tiempo. No quiere decir que yo no haya cambiado a tiempo, porque no lo hice de una manera diferente en mi pasado. No, los tiempos de Dios son perfectos y llegan en el momento exacto. Si tú estás viendo este video es porque Dios así lo ha querido y estás aprendiendo ahora aquí conmigo. Que doy gracias a Dios por ser ese canal donde Él está hablando a través de mí y que puedas tú transformar y cambiar ese juicio hacia ti. El segundo punto, reemplaza la culpa por aprendizaje. No te culpes, simplemente aprende. La culpa te mantiene atada a ese pasado y el aprendizaje va a te va a abrir las puertas al presente. Cada error, cada silencio, cada exceso de entrega fue una clase del alma. No viniste a hacerlo perfecto, viniste a despertar, viniste a aprender, viniste a cambiar, viniste a transformarte, viniste a conectarte con Dios, a tener una relación real con Dios. Pero necesitas empezar a reemplazar esa culpa por aprendizaje, porque si no lo haces, no vas a estar en presencia y no vas a estar conectada directamente con Dios, porque la culpa te aleja, no te permite creer que eres merecedora de su gracia, que eres merecedora de su misericordia. Y por eso tú misma eres la que se aleja y no Dios alejándose de ti. Por muchos tiempos, muchas veces en años pasados me enseñaban que Dios se alejaba de mí por mis errores, por mi culpa. Él no se acercaba. Y es un error total, porque Él habita en mí y nunca se aparta, nunca se aleja. Aún en mis errores, en mis faltas, en mi falta de conocimiento y de accionar de la manera incorrecta, aún sigue estando allí y sigue amándome y sigo siendo merecedora de su gracia y su amor. Por lo tanto, suelta la culpa y abraza el aprendizaje. Empieza a ver lo que viviste como un aprendizaje. ¿Y cómo hago esto? Pregúntate, ¿qué vino a enseñarme esta experiencia? ¿Qué fue qué es lo que yo puedo aprender de eso que viví? Cambia el por qué y reemplázalo por un para qué. Uy, cuando yo hice eso, mi visión, la mirada a lo externo, a otras personas, al mundo, se cambió, se transformó totalmente. Porque entendí ya no, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué viví esto? No, sino para qué. Y hoy entiendo ese para qué. Para enseñarte ahora a ti, para abrir tu corazón,
para ayudarte a subir más tu conciencia, ese nivel de conciencia y de conocimiento, y que puedas expandirte y que puedas empezar a vivir tu propósito. Para eso viví todo lo que viví. Y lo puedo decir ahora, estoy totalmente agradecida por cada dolor, por cada sufrimiento, porque hoy en día ya sé cómo pasar ese dolor y no llevarlo a sufrimiento y a un trauma, sino simplemente experimentar ese dolor. Lo voy a convertir en otro video. Espero acordarme. Si no, coméntame, escríbeme si estás interesada en saber cómo poder tener ese, sentir el dolor y no pasarlo a sufrimiento. Cómo vivir sin sufrimiento. Y te lo puedo enseñar. De hecho, lo voy a escribir porque estoy aquí. Cómo vivir sin sufrimiento. Y eso hoy puedo vivir de esa manera. Yo antes cargaba los dolores por años, luego pasaron meses, luego pasaron semanas, luego pasaron días y ahora solo son horas. Ya sé que voy a pasarlo por minutos. Ese es mi objetivo. Todavía no llego, pero yo sé que puedo pasarlo por minutos. De estar aquí a estar aquí. Y es que la Biblia dice que tendremos aflicción, pero confiar que Dios ha vencido al mundo. La aflicción trae dolor, pero no es sufrimiento. Y hay que entender la diferencia entre dolor y sufrimiento. Entonces, retomando, hazte la pregunta, ¿para qué viví esta experiencia? Y verás cómo el dolor se convierte en sabiduría. Escribe 3 cosas que aprendiste de esa situación que te dolió mucho, de esa situación donde sufriste, y cómo hoy estas lecciones te hacen más fuerte y más compasiva. El tercer punto, elige perdonarte y entregarte a la vida eterna, a la vida nueva. Sí, vamos a tener una vida eterna con Dios, pero es una vida nueva, una vida de plenitud, una vida de abundancia. Perdonarse no es justificar, es que muchas veces confundimos el perdón con justificación. Entonces nos estamos justificando de que reaccionamos o actuamos de esa manera porque otro hizo esto, porque el otro me hizo esto otro. Ah, pues entonces estuvo bien lo que yo hice. No, reconoce que no estuvo bien y perdónate. Eso te va a ayudar a dejar de castigarte, porque cuando lo justificas, simplemente estás como poniendo un pañito en la herida, en ese dolor que estás sintiendo, y te estás castigando, porque inmediatamente te estás haciendo, te pasas a un punto donde dices, no soy merecedora, porque la culpa está asociada con el merecimiento. Entonces, si yo tengo culpa, pues no soy merecedora. Es decirle a tu alma, ya no necesito que cargues esto, puedes descansar tranquila, suelta ese equipaje, suelta esa maleta, ya esto no te pertenece. Y vas a empezar a descansar. Y cuando lo haces, el corazón se abre a esa gracia de Dios. Acepta y recibe la gracia de Dios, porque la gracia de Dios está ahí para todas nosotras, pero no somos capaces de poder recibirlas porque nos sentimos que no somos merecedoras. Cuando una mujer deja de culparse, florece de una manera impresionante. Cuando se mira con compasión, su pasado se vuelve sabiduría. Y cuando se entrega al presente, su luz se vuelve guía para otras. Porque tu sabiduría no se va a quedar en ti, la vas a compartir, la vas a hablar con tus amigas, con tus vecinas, con las que están a tu alrededor. Ay, yo viví esto y entendí esto de lo que viví. Y lo compartes. No tienes que olvidar nada para estar en paz. No tienes que olvidar lo que viviste. No tienes que olvidar lo que pasaste. Ese dolor que tuviste, no lo tienes que olvidar. Solo necesitas mirarte con ternura, aprender de lo vivido y seguir caminando. Porque el amor, el verdadero, no te pide que seas perfecta. Y recuerda que el amor es Dios mismo y no te está pidiendo perfección. Solo que seas libre, que vivas en su libertad. Y para vivir en su libertad
necesitas estar conectada, ser coherente, viviendo una con Él. Si te ha gustado este video, dale like y compártelo con aquella persona que necesita escuchar este mensaje. Deja los comentarios, me gustaría saber que estuviste por aquí y escríbeme si necesitas algún acompañamiento. Yo esto les doy un acompañamiento a las mujeres con una meditación. Se me enreda ahora la lengua. Les doy una meditación de acuerdo a su situación, a lo que están viviendo, para que puedan soltar la culpa, para que puedan sanar realmente y que puedan verse con amor, que puedan aprender de lo vivido y no quedarse enfrascadas en esto. Muchas veces tuve un caso de una de mis alumnas donde ella no se daba cuenta de que estaba pasando por abuso emocional y era simplemente porque ella no se estaba haciendo responsable de sí misma. Había pasado por dolor en su infancia con su papá y no sabía colocar límites porque pensaba que al hacerlo la iban a abandonar y iba a recibir rechazo. Y por eso permitía ese abuso emocional, pero su pareja no sabía que lo estaba haciendo porque ella no era capaz de reconocerlo ni hablarlo. El momento en que ella pudo conectarse con Dios, empezó esta guía de meditación donde empezamos a soltar la culpa y empezar a abrazar el merecimiento, empezó ella automáticamente a colocar límites, pero los estaba colocando bajo la fuerza y luego aprendió cómo hacerlo desde el amor, desde el poder. Y al hacerlo de esa manera, me encantaba escucharla y decirle, ahora siento que me valora, siento que me respeta, porque ya sabe hasta dónde yo llego y hasta dónde yo lo permito. Y ahí puedes llegar tú. Créeme, es un camino hermoso. Simplemente es de entrega y rendición. Así que nos vemos en un próximo video y cualquier cosa me puedes encontrar en Instagram @NinaGutierrez con doble Z. Nos vemos en un próximo video.